Hola, muy buenas. Un ejercicio completo. Vamos a ver, me dan la curva de demanda, me dan una curva de oferta de un mercado y me piden cuál es el punto de equilibrio, el punto en el que se iguala la oferta a la demanda. Me pide que la represente y eso sería lo que es el apartado A. Bien, pues en el apartado A lo que vamos a hacer es ver primero cuál es la curva, ahí está la curva de demanda, ahí está la curva de oferta, y ver cuál es la cantidad que se va a intercambiar, cuál es la cantidad de equilibrio, cuál es la cantidad que se va a intercambiar en ese mercado y a qué precio. Vale, pues lo primero que voy a hacer es dibujar ambas curvas. La curva de demanda, que va a ser igual a 100 menos 5p. Bueno, pues lo que voy a hacer es una tabla, voy a poner la cantidad y el precio. Si al precio le pongo 0, la cantidad es 100. Y si le pongo un 0 aquí, pues 100, si despejo el precio, va a ser 100 entre 5, que son 20. Vale, la cantidad máxima va a ser 100, pues le voy a poner de 20 en 20. 20, 40, 60, 80 y 100. Y el precio llega hasta el 20, pues lo voy a poner de 5 en 5. 5, 10, 15, 20. Entonces la curva de demanda pues pasará por aquí y pasará por aquí. O sea que tendrá como una curva lineal, pues tendrá esa gráfica. Voy a hacer lo mismo con la curva de oferta. Fijaros que la curva de demanda pues tiene pendiente negativa. Y ahora nos vamos a ir a la curva de oferta, que es 5p menos 20. Voy a hacer lo mismo, para dibujarla voy a hacer una tabla, cantidad, precio. Ya sabéis que cuando hagamos una tabla, yo siempre pongo en la primera columna la variable que he puesto en el eje horizontal. Y en segundo lugar, y la variable que he puesto en el eje vertical. Bueno, pues si la cantidad vale 0, si aquí pongo un 0, pues serían 20 entre 5, que son 4. Y si aquí pongo un 0, pues aquí sería menos 20. Esto iba así. Vale, pues esta la voy a dibujar en azul. Menos 20, pues estará más o menos por aquí, pasa por aquí. Y el otro sería el 0,4. El 0,4, pues si esto era 5, pues el 4 estará por aquí más o menos. Y esta pues irá tal que así. Y esta será la curva de oferta. Y la otra es la curva de demanda. Vale, una vez que ya tenemos eso, el punto que voy a marcar en rojo, este sería el punto de equilibrio. Y ese punto me dará una cantidad y un precio. Vamos a sacar cuál es la cantidad y cuál es el precio. Y para eso lo único que tengo que hacer es igualar la curva de demanda y la curva de oferta. La igualo. Voy a pasar para acá los precios y para acá la cantidad. Este menos 20 lo paso sumando y se va a quedar 120 en un lado. Y este menos 5p lo paso sumando aquí y me va a quedar igual a 10p. Si despejo el precio, 120 entre 10, pues el precio va a ser 12. O sea que esto, si lo lleváramos aquí al precio, o sea, el precio va a ser 12, y si el precio es 12, para sacar la cantidad, pues es coger o una curva o la otra y cambiar el precio por 12. Lo voy a hacer en la de abajo. 5 por 12 son 60, 60 menos 20 son 40, o sea que la cantidad intercambiada en el equilibrio va a ser 40. Si lo veis eso aquí arriba, pues 5 por 12 son 60, 100 menos 60, 40, lo mismo. Y eso respondería a la primera parte del ejercicio. El apartado B dice, ¿cuáles son los excedentes de los productores y los consumidores? Bien, el excedente se define, el precio de equilibrio es 12. Y la cantidad intercambiada va a ser 40. Bueno, pues el excedente de los consumidores es la diferencia entre lo que hubiesen estado dispuestos a pagar y lo que han pagado verdaderamente. Los consumidores han pagado 12 euros, pero todo ello todo lo que han comprado, si os fijáis en la curva de demanda, pues la curva de demanda os va a marcar los precios que hubiesen estado dispuestos a pagar. O sea que cada uno de los que han comprado hubiese estado dispuesto a pagar un precio igual o mayor al precio que han pagado. Bueno, pues esa satisfacción que obtienen por pagar un precio que es menor que del precio que hubiesen pagado, a eso se le llamaría el excedente del consumidor. Y simplemente el área de la zona que voy a marcar en rojo. Es lo que hay entre la línea que pasa por el precio que han pagado y la curva de demanda. Y esa figura, si os dais cuenta, es un triángulo, y el área de un triángulo es base por altura partido por 2.
la base sería lo que mide de aquí a aquí, que son 40, o sea, en el apartado B, el excedente del consumidor, pues es el área de ese triángulo, que es base por altura partido por 2. La base es lo que mide esto, que es lo mismo que mide de aquí a aquí, que son 40, y la altura, pues lo que mide desde el 12 al 20. Del 12 al 20 van 8, pues 40 por 8 entre 2. 40 entre 8 por 2 es lo mismo que 20 por 8, que son 160. O sea, el excedente del consumidor son 160. ¿Y el excedente del productor? Bueno, pues el excedente del productor viene a ser el beneficio, no el beneficio, sino la diferencia que hay entre el precio al que hubiesen vendido y el precio al que realmente venden. Fijaros que todos los productores que han vendido, si os fijáis en la curva de oferta, pues la curva de oferta va a marcar los precios al que hubiese vendido cada uno. Y sin embargo, al precio que han vendido es mayor. O sea que, viendo el área que hay entre el precio que han vendido y su curva de oferta, pues toda la zona que hay entre el precio de venta y la curva de oferta, eso marcaría el excedente de los productores. Que en este caso, pues la figura es la misma y es un triángulo, pues base por altura partido por 2. La base vale 40, el excedente del productor son 40 de base. Ahora la altura, pues quiero recordar que esto de aquí, este punto de aquí era el 4. Pues la altura va a ser lo que mida de 4 a 12. De 4 a 12 va 8. Pues 40 por 8 entre 2, que es lo mismo, es lo mismo que 20 por 8, que son 160. Vale, vamos al tercer apartado. El tercer apartado me pide cuáles son las elasticidades de las dos curvas, la elasticidad de la curva de oferta y la elasticidad de la curva de demanda. Vale, vamos a hacer la elasticidad de la curva de demanda. Pues tengo que hacer la derivada de la curva de demanda con respecto al precio y luego multiplicarlo por el precio de equilibrio y por la cantidad en el equilibrio. La derivada de la curva de demanda vale menos 5 por el precio de equilibrio, que son 12, y por la cantidad de equilibrio, que son 40. Esto normalmente se mide en valor absoluto, pues 5 por 12 son 60, 60 entre 40, lo mismo que 6 entre 4, 6 entre 4 sale 1,5. Vale, y la elasticidad de la curva de oferta, pues lo mismo, tengo que hacer la derivada de la curva de oferta con respecto al precio por el precio en el equilibrio y la cantidad en el equilibrio. La derivada de la curva de oferta con respecto al precio es 5, pues se va a quedar 5, y luego el precio y la cantidad en el equilibrio, la misma de antes, pues 12 entre 40, aquí va a salir también 1,5. O sea que en el apartado C, la elasticidad de la demanda y la elasticidad de la oferta en valor absoluto van a ser las dos iguales a 1,5. Eso tiene una repercusión importante porque la elasticidad luego va a medir la repercusión que pueda tener, por ejemplo, un impuesto o una subvención. Entonces, ¿cómo se traslada el impuesto o cómo se traslada una subvención entre productores y consumidores? Dependerá muy mucho de las elasticidades que tengan las curvas de demanda y oferta. En este caso, como la elasticidad de la curva de demanda y oferta es la misma, pues si se impone un impuesto, se va a trasladar por igual al consumidor y al productor. Por ejemplo, si se pone un impuesto de 4 unidades, pues 2 de ellas se van a trasladar al consumidor y las otras 2 se van a trasladar al productor. Bueno, proseguimos con esto. Siguiente apartado. Vamos a suponer que el gobierno ahora establece un precio máximo. Voy a borrar aquí para tenerlo un poco mejor. Vamos a suponer que el gobierno dice, bueno, el precio no puede pasar de 15 unidades. ¿Qué consecuencias tendría eso? Bueno, vamos a recordar cómo era el dibujo. A ver, la curva de demanda iba así, la curva de oferta iba más o menos así, este punto de aquí creo que era el 4, este punto de aquí arriba era el 20, el precio de equilibrio era 12 y la cantidad de equilibrio era 40.
Vale, vamos a suponer que el gobierno dice, a ver, el precio no puede pasar de 15 unidades. O sea, el precio máximo no puede pasar de aquí, de 15. Bueno, pues, ¿qué repercusiones tendrá eso? Pues ninguna. Ninguna, porque el precio no va a llegar a 15, ¿vale? El precio de intercambio va a ser 12. Entonces, como el precio no va a pasar de 12, que a mí me pongan que el precio no puede superar a 15, pues me da igual porque el precio se va a quedar en 12, que es el precio de equilibrio. Pero imaginaros que ahora dice, no era un precio máximo, es un precio mínimo. Entonces ya las consecuencias son distintas. Vamos a suponer que dice, a ver, el precio no puede bajar de 15. Entonces yo pongo aquí el 15. Y ya sabéis que el precio no puede estar por debajo de 15, por ley. Sin embargo, el precio de equilibrio era 12, el precio de equilibrio estaba por debajo. O sea que no se va a llegar al equilibrio porque el gobierno impide que el precio baje hasta 12. Entonces, ¿qué pasa a un precio de 15? Pues a un precio de 15, la cantidad, en vez de estar aquí, o sea, la cantidad va a estar aquí. O sea, yo me voy a la curva de demanda, me bajaría al eje horizontal y entonces voy a ver qué cantidad se va a demandar a un precio de 15, que posiblemente no va a ser 40, no, posiblemente no, seguro que no va a ser 40. Entonces, si el precio es 15, pues yo me voy, por ejemplo, a la curva de demanda, cambio la P por 15, son 5 por 15, o sea que la cantidad demandada va a ser igual a 100 menos 5 por 15, que son 75, y esto da 25. O sea que la cantidad demandada, en vez de ser 40, baja a 25. O sea, se produce una disminución en la cantidad. De 40 pasa a 25. ¿Cuál sería ahora mismo el excedente de los consumidores? Pues lo mismo, vamos a ver el precio que paga, la línea que pasa por el precio esta, pues todo lo que haya entre esa línea y la curva de demanda, pues el área de ese triángulo. En el apartado D, ya sabemos que la cantidad va a ser 25, el excedente de los consumidores, pues el área de este triángulo, que de base, pues de base tiene por lo que mida, o sea, 25, de altura, pues del 15 al 20 van 5, y partido por 2, 25 por 5 son 125, y la mitad de 125, 62,5 creo que sale, 62,5. ¿Y cuál sería el excedente de los productores? Bueno, pues los productores lo mismo. Hay que ver cuál es la línea que pasa por el precio, pues todo lo que hay entre esa línea y la curva de oferta. Si os dais cuenta, eso tendría esta forma. Tendría esa forma que sería un trapecio. Bueno, pues yo tengo que saber cuánto mide, por ejemplo, cuánto mide esto. O sea, para sacar el área, yo tengo que sacar el área de esa figura. Vale, pues lo podría hacer, a ver, voy a ver cuál es el precio este de aquí, o sea, cuál sería este precio, y para eso me tengo que ir a la curva de oferta. Si en la curva de oferta, que es esta de aquí, cambiamos la cantidad por 25, si cambio aquí por 25, voy a ver cuál sería el precio. Pues 25 tiene que ser igual a 5p menos 20, el menos 20 lo paso sumando, que son 45. 45 tiene que ser igual a 5p, y 45 entre 5 sería 9. O sea que el precio aquí va a ser 9. Cosa que podríamos intuir, porque como la elasticidad es la misma, lo mismo que hay del precio de equilibrio hacia arriba, hay del precio de equilibrio hacia abajo. O sea que si de 12 a 15 van 3, pues hacia abajo tienen que ir 3, pero hacia abajo. Pero bueno, eso no lo podríamos usar. Y entonces, para sacar el área de esa figura, como esto es un trapecio, el área de un trapecio sería base grande más base pequeña por altura entre 2. La base grande sería pues desde aquí, o sea, sería lo que mide desde el 15 hasta el 4, pues de 4 a 15 va 11. Más la base pequeña, pues lo que vaya del 9 al 15, que son 6. La altura vendría a ser esto de aquí, que serían 25. Y todo eso partido por 2.
Pues lo que salga. Hacer la operación y lo que salga ese sería el excedente del productor. ¿Y cuál sería la pérdida de eficiencia? Pues fijaros que hay una parte que antes se repartía y ahora no, que es la parte que está, esto voy a borrar, que es la parte que está aquí. Ese triangulito que voy a pintar aquí es una parte que ni se llevan los consumidores ni se llevan los productores. Bueno, pues esa parte, lo que mida eso va a ser la pérdida de eficiencia del establecimiento de un precio mínimo. Bueno, eso como un triángulo, pues lo mismo, el base por altura partido por 2. El triángulo lo tengo así, la base por lo que mida esto, pues va del 15 al 9, del 15 al 9 van 6, la altura por lo que mida de aquí a aquí, esta línea pasa por el 25 y esta pasa por el 40, pues de 25 a 40 van 15. Y todo eso partido por 2, y 6 por 15 entre 2 son 45. O sea que la pérdida de eficiencia serían de 45 unidades. Bueno, vamos a suponer ahora que el gobierno establece un impuesto. Vamos a ver qué consecuencias tendría el establecimiento de ese impuesto en este mercado. Bueno, ya vamos a trazar la curva el eje vertical, el eje horizontal. Vale, aquí estaba el 20, aquí estaba el 100, esto iba así, la otra iba por el 4, iba así, esta es la curva de oferta y la curva de demanda. Vale, si se establece un impuesto de 2 unidades, eso quiere decir que en el intercambio el precio que pagan los consumidores no va a ser el mismo que el precio que reciben los productores. O sea, el precio que paga el consumidor va a ser el mismo que el que cobra el productor más el impuesto. Entonces, en este caso yo sé que el precio de los consumidores va a ser igual al precio de los productores más 2, porque el impuesto es de cuantía 2. Bien, ¿qué repercusiones tiene eso en las curvas? Bien, para calcular la cantidad intercambiada cuando se establece un impuesto y los precios que van a recibir uno y que van a pagar otro, se puede hacer muy sencillo si imaginamos que, por ejemplo, movemos una de las curvas. Yo lo que voy a hacer es mover siempre la curva de demanda. Entonces, siempre que se establezca un impuesto, tenéis que mover la curva de demanda hacia abajo. ¿Cuántas unidades? Bueno, pues yo lo que voy a hacer, voy a coger la curva de demanda, pero tengo que tener el precio despejado, si no, no me vale. Yo tengo que la curva de demanda es Q igual a 100 menos 5P. Yo no me interesa que la curva esté así. Quiero tener la curva de demanda, pero en vez de tener aquí la cantidad despejada, el precio. Lo que en economía se llama curva inversa de demanda. Bueno, pues 5 veces el precio va a ser igual a 100 menos Q. Y el precio va a ser, este 5 va a pasar dividiendo, pues 100 entre 5 son 20 y Q me va a quedar partido por 5. O sea que la curva de demanda original va a ser 20 menos Q partido por 5. Esta es la misma que esa, ¿vale? Vale, pues para calcular los precios y las cantidades ante la imposición de un impuesto, lo que voy a hacer es desplazar la curva de demanda hacia abajo. ¿Cuánto? Pues lo mismo que mida el impuesto. Si el impuesto es de 2 unidades, pues bajarla 2 unidades. O sea que si yo bajara eso 2 unidades, pues se me quedaría pues algo parecido a eso. Se desplaza paralelamente hacia abajo, ¿vale? Entonces ya el punto de equilibrio va a estar aquí, que no va a ser el mismo de antes. Bueno, pues vamos a ver cuál sería el nuevo punto de equilibrio. Y otra cosa, este de aquí sería el precio que recibirían los productores. Y este de aquí será el precio que van a pagar los consumidores. Vamos a calcular eso. Bien, el desplazar 2 unidades la curva de demanda hacia abajo, ¿qué repercusiones tiene en su fórmula? O sea, eso en la fórmula, ¿en qué afecta? Pues tengo que restarle, o sea, la nueva curva de demanda va a ser la misma que antes, pero hay que restarle el impuesto. Le restamos 2. Si a 20 le quito 2, aquí se va a quedar 18. Bueno, pues lo que tengo que hacer ahora, esto era, aquí he puesto Q y esto era P, perdón.
aquí tengo la nueva curva de demanda. Pues lo que voy a hacer es un sistema con la nueva curva de demanda y la curva de oferta, que son 5B menos 20. Vale, pues yo lo que voy a hacer aquí, esto aquí he puesto un 2 y un 5. Vale, pues lo que voy a hacer, como aquí tengo ya el precio despejado, lo que voy a hacer es coger la curva de oferta y cambiar el precio por eso. Y me va a quedar Q igual a 5, que multiplica, y en vez de poner el precio, voy a poner eso, 18 menos Q partido por 5 y menos 20. Y esto me va a quedar 5 por 18 son 90, menos 5Q partido por 5 va a ser Q y menos 20. Esta Q lo paso para acá y me va a quedar 2Q igual 90 menos 20 son 70. O sea que la cantidad intercambiada va a ser 70 entre 2, que son 35. O sea que la cantidad intercambiada va a ser 35. O sea que esto, 35. Lo cual concuerda porque este de aquí valía 40 y me sale un poquito más pequeño. Vale, ya sé que la cantidad es 35. Bien, ¿cuál sería el precio que reciben los productores? Bueno, pues yo me voy, como quiero saber el precio de los productores, me voy a la curva de oferta, que se nos ha cambiado, y en la curva de oferta tengo que cambiar la cantidad por 35, y me va a quedar 35 igual a 5B menos 20. Voy a pasar el 20 para acá sumando, y son 55 igual a 5B. Y 55 entre 5, el precio va a ser 11. O sea que el precio de equilibrio era 12, pero el precio que van a recibir los productores va a ser de 11. Para calcular, o sea, el precio que reciben los productores, el precio de los productores va a ser 11, la cantidad 35 y el precio que pagan los consumidores es el mismo que los productores más el impuesto. Con el impuesto era de 2, pues 13. Vale, recordáis antes lo de las elasticidades. Como era la misma, el precio de equilibrio era 12. Se impone un impuesto de 2 unidades. Pues la mitad sería 1, pues 1 se traslada a los productores, o sea, los productores van a cobrar 1 euro menos y los consumidores van a pagar 1 euro más. Los productores pagan 11, o sea, reciben 11 y los consumidores pagan 13. Vale, ¿cuáles serían en este caso los nuevos excedentes? Este ya lo puedo borrar, porque simplemente era para sacar eso, para sacar el punto de equilibrio. A ver, los consumidores pagan 13. Bueno, pues lo que mida este área, lo de siempre, el excedente va a ser siempre el área que hay entre la línea que pasa por el precio que pagan y la curva de demanda. Pues hay que sacar el área de ese triángulo. Y el excedente del consumidor va a ser igual. La base, pues la base lo que mide de aquí a aquí, que son 35. Por, este punto era 20. Por la altura, pues de 13 a 20 van 7 y partido por 2. Pues lo que salga eso. ¿Cuál sería el excedente de los productores? Pues el excedente del productor va a ser el área que hay entre el precio que reciben y su curva de oferta, que sería pues el área de esa figura. Pues lo mismo, la base sería esto de aquí, pues 35. Por la altura es lo que vaya del 4 al 11. Del 4 al 11 van 7. Pues 35 por 7 entre 2, pues lo que valga eso. ¿Qué parte se llevaría el Estado? Bueno, pues el Estado se lleva, pues, por cada unidad vendida, 2 euros. Pues la cantidad vendida por lo que sale el impuesto. La cantidad eran 35 y el impuesto vale 2, pues 35 por 2, 70. El Estado se llevaría 70. ¿Y cuál sería la pérdida de eficiencia? Pues, ¿qué parte? A ver, esto se lo lleva el consumidor, esto se lo lleva el productor, esto se lo lleva el Estado y esta parte que voy a pintar aquí en azul no se la lleva nadie. Pues esa sería la pérdida de eficiencia. La pérdida de eficiencia sería el área de ese triángulo. Pues el área de ese triángulo sería la base, pues la base pues de aquí a aquí, ¿cuánto va? La base sería de 11 a 13 van 2. La altura, por lo que mide de aquí a aquí, pues de 35 a 40 van 5, partido por 2.
y esto sería 2 por 5, 10 entre 2, 5. Hay una pérdida de eficiencia de 5 unidades. Y ya por último, me pide que calcule qué efecto tendría subvencionar cada unidad vendida con 2 unidades monetarias. Pues lo mismo, voy a hacer casi lo mismo que hice con el impuesto. Pero, a ver, hay una pequeña diferencia. La curva de demanda era esta, la curva de oferta iba así. Bueno, si subvenciona, cuando haya un impuesto o cuando haya una subvención, los precios que pagan los consumidores y reciben los productores no van a coincidir. Entonces, en el impuesto, el consumidor paga más de lo que recibe el productor. Y en las subvenciones es distinto. El consumidor paga menos de lo que recibe el productor. La diferencia la paga el Estado. Bueno, el Estado o quien sea. Alguien la paga. Entonces, la idea es la siguiente. Voy a hacer lo mismo. La subvención es de cuantía 2, igual que el impuesto. Igual que en el impuesto, lo que hice fue bajar la curva de demanda 2 unidades, lo que era el impuesto. En la subvención lo voy a hacer al revés. Voy a subir la curva de demanda 2 unidades. Recordad que la curva de demanda tenía que tener despejado el precio, que eran 20 menos Q partido por 5. Bueno, pues lo que voy a hacer es sumarle 2. O sea, voy a subir la curva de demanda, voy a subirla 2 unidades y se me va a quedar pues algo parecido a este. O sea que aquí este punto era 40 y la cantidad nueva de equilibrio, esta la voy a pintar en azul. Esta la voy a desplazar hacia arriba 2 unidades verticalmente y va a ser pues tal que así. Esta va a ser la nueva curva de demanda. Entonces el nuevo punto de equilibrio pues va a ser distinto al anterior, ¿vale? Si aquí es 40, pues ahí será mayor de 40. Vamos a ver cuánto. Y bien, pues vamos a ver ahora qué relación hay entre los precios que recibe uno y que paga el otro. En este caso, el precio del productor, o sea, el precio que reciben los productores va a ser el mismo que el que pagan los consumidores más 2. ¿Vale? El sumarle aquí 2, aquí serían 22. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cuál sería el nuevo punto de equilibrio. Lo que voy a hacer es desplazar la curva de demanda hacia arriba 2 unidades. Eso equivale a sumarle aquí 2. Vale, pues lo voy a hacer ahora un sistema con la curva de demanda nueva y la curva de oferta. La curva de oferta no la he tocado. Pues lo que tengo que hacer es un sistema entre esto y esto. Pues la cantidad va a ser igual a 5 veces el precio, que es todo esto, que son 22 menos Q partido por 5 y menos 20. Pues la cantidad intercambiada son 5 por 22, son 110. Menos 5Q partido por 5 es Q y menos 20. 110 menos 20 son 90, o sea, 2Q tiene que ser igual a 90, pues la cantidad va a ser 90 entre log son 45. O sea que la nueva cantidad de intercambio va a ser de 45 unidades. ¿A qué precio? ¿Pero de quién? Vamos a calcular el precio que reciben los productores. Bueno, pues yo me voy a la curva de oferta y yo sé que la cantidad es 45. Pues pondré, en la cantidad pondré un 45 y aquí 5B menos 20. El 20 lo vaya sumando, que son 65. Igual a 5B, 65 entre 5 son 13. O sea que el precio que reciben los productores va a ser de 13. El precio de los consumidores, como dicen por ahí, no hay cuenta. Son 2 euros menos, pues son 11. Entonces, ¿cuál sería el excedente de 1? O sea, 13 sería esta cantidad. El 11 estaría aquí. Y entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, el excedente de los consumidores? O sea, el excedente del consumidor. Bueno, esta ya la puedo borrar. Simplemente la hice pues, para sacar las nuevas cantidades, o sea, para sacar el precio de equilibrio. Pues recordad que aquí y aquí.
Para sacar el excedente del consumidor, pues tengo que ver el área que hay entre la línea que pasa por el precio y la curva de demanda, o sea, todo esto de aquí. Pues sería el área de este triángulo, pues la base pues son 45, la altura, pues aquí estaba el 20, de 11 a 20 va 9, 45 por 9 entre 2, lo que salga. ¿Cuál sería el excedente del productor? Pues el excedente del productor, lo mismo, el productor lo que va a hacer es recibir 13 unidades. Bueno, pues lo que haya entre la línea que pasa por el precio que recibe y su curva de oferta. Pues el excedente del productor va a ser el área, que son, por lo que mida esto, que es 45, la altura, pues de 4 a 13 va 9, y entre 2, lo que salga. ¿Qué parte, por ejemplo, cuál sería la pérdida de eficiencia aquí? ¿O qué parte pagaría el Estado? O sea, en el impuesto el Estado recibe, y en las subvenciones, si las da el Estado, es el Estado el que paga el dinero. Pues lo que paga el Estado, o sea, la cantidad que paga el Estado, pues va a ser, ¿qué cantidad se intercambia? Pues son 45. ¿Y cuánto paga el Estado por cada una? Pues por 2. Pues 45 por 2 son 90. Pues esa es la cantidad que pagaría el Estado. ¿Cuánto, por ejemplo, cuál sería el ingreso de los productores? Si me pidiesen, por ejemplo, lo que ingresan los productores, pues ¿qué cantidad se ha vendido? 45. ¿Cuál era el precio del producto? Pues 13. Pues 45 por 13 son 450 más 135, creo que son 585. ¿Cuál es la cantidad que pagan los consumidores? ¿Cuál es el gasto de los consumidores? Pues la cantidad intercambiada, que es 45, por el precio que han pagado, que es 11. Pues 45 por 11 son 495, lo que sale. ¿Y cuál es la pérdida de eficiencia? Bueno, pues la pérdida de eficiencia va a ser el triangulito, esto de aquí. ¿Vale? Porque mirad. Esto, o sea, el excedente del consumidor era esta parte. El excedente del productor era esta parte de acá. ¿Vale? Hay una parte que es la que pone el Estado, que va a ser esta de aquí. Esta parte de aquí es la que ha puesto el Estado. Y esto que hay aquí va a ser la pérdida de eficiencia. En este caso, la pérdida de eficiencia, pues lo que sea el área de ese triángulo. El área de ese triángulo, pues la base de aquí a aquí, pues de 13 a 11 van 2. La altura de aquí a aquí, pues son 5, y se divide por 2 y sale lo mismo que con el impuesto. O sea, la pérdida de eficiencia sería de 5 unidades monetarias. Recordad que el gasto del Estado es un gasto que va a los productores, es un gasto que dejan de pagar los consumidores y que va a los productores, pero hay una parte de ese gasto que se va a perder, ¿vale? O sea, hay una pérdida de eficiencia que sería de cuantía 5. Muy bien, pues ejercicio resuelto y hasta el siguiente vídeo.